Bueno, volvimos. Estamos muy emocionados porque en el estudio no solo estamos emocionados, por supuesto, porque está Mechi Alessandro, doctora en economía, acaba de sacar su libro Motosierra y Confusión, así que lo tienen que ir a comprar, de Penguin, que ahora ya vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, un montón de cosas, economía feminista. Mechi Alessandro para mí es un montón de cosas, fue funcionaria, tiene todos los componentes, ¿viste? Como academia, función pública. Pero lo más importante es que vino con un perrito, Kikuchi, que debe estar por ahí. Así que quizás, lo más importante. Así que quizás Kikuchi... Hablemos de cosas serias. Doble K me parece, ¿no? Doble K se escribe, me parece, Kikuchi. Así que si ven un perro por ahí, o aupa nuestro, es Kikuchi. ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien estoy. Se fue para afuera, no sé, se fue a recorrer el lugar. El establecimiento. Nos abandonó. Sí. ¿Cómo viene la salida del libro? Que además te trata... perdón, yo quiero mencionar esto ya mismo. Sí. Te hizo una foto ahí muy inflamante con Mirta. Y ¿con quién más? Con estaba en la Lilita. foto? Con Lilita. Sí. Eso es espectacular. ¿La tenemos ahí para pasarla? Le pregunto. Creo que sí está. Iván me va a matar, pero... Yo la vi, me parece. A ver. En el drive. Sí, muy bien. Eso. Todo muy Ahí preparado, Estamos viendo perfectamente la preparado. foto del año. Lilita, Mirta ¿Qué es esa foto? ¿Por qué? y Es Mechi. que la revista Noticias cumplió 35 años y decidieron que este año iban a reconocer mujeres con trayectorias en luchas femeninas, pusieron, ni feministas ni de mujeres, las femeninas. Ay, no puede ser. Y entonces, bueno, estábamos ahí por eso, nos dieron como una especie de diplomita, reconocimiento, pero para mí fue cuando me dijeron que iba a ir Mirta, yo dije, Voy. yendo. Y después estaba Lilita Carrió también, estuve charlando un rato. ¿Sí? Les digo que Narnia queda cerca de donde vive Lilita. Me encantaría vivir en el mundo Lilita. Impresionante, pero... ¿no? No, increíble. O sea, no es solo para los medios y lo que uno llega, sino es así en la vida real. Yo hablé 15 minutos, tampoco te podría decir que esa es la vida real, pero bueno, nada, fue medio delirante la conversación. Igual me gustó conocerla, yo nunca había hablado con ella, ¿no? No, y estaba Mirta, que es increíble, tiene 97 años, Mirta Legrand. Impresionante. Tremendo. Wow, figura nacional. Sí, Figura era como nacional. que decías, tipo, viste cómo se va a romper, no sé. El otro día leí que Defensora era- de los estandartes de la nación. Que es más bien que el pan lactal. Tipo, el pan lactal lo inventaron al año siguiente de que ella nació. ¿En serio? Sí. Impresionante, amigo. Es muy bueno. Buen dato, mi amigo. Bueno, ahí está Kiku. Lo digo mal porque siento que es Kokuchi de Coca. Kikuchi. Es Kikuchi. Sí. Ahí está. Míralos. Esto es un programa de calidad. Quiere agua, le daríamos agua. Sí quiere agua, pobrecito. Kikuchi. Está muerto de sed, pobre. ¿Podemos? Diego Esa es saltó mi al otro agua. lado del micrófono, esa es mi agua. Esa es mi agua, viejo. Bueno, ya está, no. A pero buscar digo, el vaso, pa. Deconstruite, Diego. Aparte, ahora Deconstruite. Igual tiene el piquito largo y llega el agua, pero pobre, no es sí, la hay mejor que, forma. Diego, tráele más agua en tu vaso, por favor. Al perrito. No, bueno, y el Ay, libro Dios. salió ahora, salió Hablemos la... del libro, por favor, que nosotros me estoy trayendo con el perro, chicos. Sí, Salió sí, la... Pero mira que está llamando la atención él. Salió la primera semana de noviembre. Ya, recién. Sí, ahora hace muy poquito. Es un libro que, como su nombre lo indica, habla de la política económica de Milei. La motosierra es el símbolo de sus políticas de ajuste. Y Confusión, que para mí tiene que ver también con la forma en la que lleva adelante este ajuste más grande de la historia de la humanidad, como él le gusta decirlo, abriéndonos miles de batallas al mismo tiempo, con mucho fuego mediático, con mucha fake news, con, bueno, Manuel Adorni relamiéndose cada vez que despiden a alguien. Bueno, que escuché, vaya para allá. No, bueno, y eso, es como de alguna manera es hacer una lectura del primer año de Milei, tratando de ordenar un poco los debates que se presentaron, que fueron muchísimos, porque la derrota que sufrió el peronismo, que sufrimos, digamos, en las últimas elecciones, fue muy dura y creo que dejó a todo el mundo mirando qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y todavía son debates y preguntas abiertas que bueno, la idea también es aportar a esa discusión. Y te metiste con los autores, te metiste ahí con Hayek, con Friedman, tuviste que indagar Sí, en estas bibliotecas medio sí. así como horribles. De hecho le pedí libros prestados a Amado Boudou, porque Amado estudió en el SEMA.
Entonces tenía los libros originales, algunos de... Bueno, todos los nombres de los perros de Milei, ¿no? Moore, todos. Robert Lucas, Milton Es un Friedman. buen parámetro. Cuando querés leer cosas que la teoría que leyó Milei, buscás los nombres de los perros. Exacto. Y bueno, leí bastante de eso, pero yo igual ya los había trabajado porque cuando daba clases en la Facultad de Ciencias Económicas daba una materia que se llama Epistemología de la Economía y ahí hay muchos debates sobre metodología y uno de los grandes debates es el que da el Círculo de Viena. El Círculo de Viena son los austríacos que están en Viena y eso es uno de los principales debates de la metodología de la ciencia y bueno, yo digo, yo ya los había estudiado, daba clase de esos autores, ¿no? De von Mises, de von Hayek, de von Bauer, todos se llaman von algo. Así que nada, fue también revivir un poco algunas de esas discusiones, pero bueno, el libro tiene de todo, tiene un capítulo muy teórico que es un anexo al final, el anexo ñoño, en donde yo muestro los debates teóricos que tiene Milei con los austríacos, con los keynesianos, con los Milton Friedman, con el marxismo, con todos. Y la otra parte del libro, la que no es el anexo ñoño, ¿Tiene gráficos? es más... no, puse que creo que no puse ni un gráfico, sí hay ecuaciones. ¿Ecuaciones? Hay ecuaciones. ¿Eso Hay es un par de ya ecuaciones. ñoño, o no? Hay un par de ecuaciones, sí. No sé hacer fracciones yo, así que no pasa. Pero una ecuación sabes lo que es. Sí. Eso te acordás. Sí, algo. Mirá, o sea, yo no sabía que había ecuaciones, ahora me da miedo. No, pero lo tenemos en pantalla, ahí lo estamos viendo, porque además es buenísima toda la tipografía. Yo hoy me levanté, quiero decir, para ir a comprarlo, pero me agarró un ataque de tos porque estoy muy engripada. Dije, no, cuando esté un poco mejor voy a la librería, así que no lo traje. Pero es todo como muy de cine, de película de terror, Sí, ¿o no? vos sabés que estuvimos dándole vueltas a la tapa, el Max, el que hizo la tapa, ya había hecho la tapa de Economía Feminista también, de mi otro libro, que fue un hit, o sea, es una carterita Sí. muy linda, entonces todo el mundo se la ponía así, posaba, y entonces estábamos dándole vuelta con lo de la motosierra, cómo hacer, hasta que en un momento, en una reunión de laburo con el editor y la editora, también decíamos, bueno, pero yo le decía, esto tiene para mí algo de terror, la situación, ¿no? Y aparte es como retro también, porque todo lo que está haciendo Milei ya lo vivimos en la Argentina, no una, sino varias veces, políticas de ajuste, lo que tiene él es que es con mayor profundidad y velocidad, ¿no? Ha hecho un ajuste que quizás Macri en 2 años no ajustó lo que ajustó Milei en 2 meses, ¿no? Pero digo, no es novedoso. Pero ¿qué puede pasar si vos decís, bueno, ya veníamos de varias recetas, o sea, Milei no es un nuevo chef en este sentido, pero más paulatinas o con más tiempo? Digo, ¿qué puede suceder cuando se achica? Porque imagino que lo que nosotros vimos es, bueno, estos meses. De acá a un año. Bueno, ellos tienen todo un debate económico, o sea, teórico de shock versus gradualismo, ¿no? Sí. Macri era un gradualista, por decirlo a él. Decía, bueno, vamos a ir despacio, vamos haciendo este camino, no sé qué. Y una de las grandes críticas que recibe desde el ala más liberal, libertaria y de derecha de los economistas que trabajaban con él es que fue demasiado gradual y que no hizo y que hay muchas cosas que hay que hacerlas como un shock, ¿no? Porque si no, la gente se va adaptando y no responde a eso. Entonces, Milei entró con toda, lo hizo como un shock, lo hizo rápidamente. Eso no te permite, o sea, el día que devalúan la moneda sin avisarte y pasa 120% el tipo de cambio y te salta la inflación 25%, eso no te permite prepararte y reaccionar, ¿no? Cuando vos tenés inflación todos los meses de un poquitito, bueno, vas ahorrando, vas viendo, de alguna manera te arreglás. Ahora, cuando viene algo de golpe es diferente y entonces hay muchos economistas en lo teórico que dicen que la manera de hacer un ajuste es el shock, ¿no? Claro. Igual también depende ahí, ¿no? Del lugar previo, digamos, que teníamos. O sea, porque Mauricio Macri, bueno, agarra el gobierno con una estabilidad económica, con una política económica más o menos estable por parte del gobierno anterior. Ahora, digamos, el tipo agarró el gobierno teniendo que ejecutar efectivamente nada. No sé si sí o sí políticas de shock, pero algo muchísimo más abultado, digamos, en el momento cero. O sea, todo el mundo estaba esperando que el tipo haga algo potente apenas asumió. Entonces, bueno, efectivamente devaluó 120% la moneda, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, digo, esas cosas fueron medio inesperadas. Hoy igualmente, esto que vos preguntabas, hay muchos que lo están cuestionando porque está en el mismo nivel de tipo de cambio que cuando asumió, real, que digo, claro, el poder adquisitivo.
con una inflación que todavía es alta para cualquier estándar. Ustedes piensen que nosotros tenemos renormalizada la inflación. Sí. Pero hay países que en el año entero tienen 2 puntos de inflación. Sí. ¿No? O sea, nosotros vamos 2,7 en el mes y festejamos, entre comillas, Sí. y hay países que tienen eso en el año, ¿no? Y entonces digo, como que hay... todavía ellos tienen mucho para hacer en un punto, pero los resultados que están teniendo te los venden como si fueran fantásticos, ¿no? Que esa es otra también. No, bajamos la inflación, logramos contener los precios, no sé qué. Y vos decís, bueno, ¿es a costa de qué? Sí. Todo lo que pasó alrededor, ¿no? Milei el otro día salió una nota con el pelado Trabuc. Sí, por supuesto. Diciendo que él había bajado 11 puntos la inflación, la pobreza. Sí. Y vos decís, ¿en qué planeta? Y que los salarios señor? estaban en $1.100. Y que los salarios eran $1.100. Aparte ahora dice salario básico promedio, no sé qué, mezcla como 80 conceptos. Sí. Y se supone que están ordenando también la macro, pero no entiendo, o sea, hay algo que no entiendo en esa idea de ordenar la macro, porque aquí tenés solo una variable que sería la inflación. Por eso a mí me gusta usar el ejemplo, ¿no? El Mochoni Becker, que es un libro clásico de quien cualquiera que hizo el CBC de economía o alguna otra materia afín, le tocó el Mochoni Becker, ¿no? Y cuando vos abrís el capítulo de macroeconomía, se ríe, seguro que lo tenés por ahí. El Mochoni Becker te dice, macroeconomía es Producto Bruto Interno, PBI, igual a consumo más gasto, más inversión, más expo, menos impo, ¿no? Sí. O sea, eso serían las variables de la macro. El consumo está por el piso. Sí. El gasto del gobierno está pasándole la motosierra, entonces también está bajando. La inversión cayó este año. O Sí. sea, al margen de que él llame a los empresarios a invertir, no cambió nada. Y la única que aumentó un poco son las exportaciones, porque el año pasado tuvimos un pésimo año por la sequía, entonces aumentaron. Las importaciones también cayeron, porque Argentina para producir importa insumos, bienes de capital, etcétera, y como estamos en recesión, no estamos importando los mismos niveles. Entonces, esas variables están todas desordenadas, te diría, ¿no? Esto supuestamente capaz que lo teníamos que hablar un poco después con el chico que viene, pero hace poquito salió como la nota de Leandro Sicarelli en Futurock diciendo que no había que ver las estadísticas interanuales porque nada, era como una visión sesgada de lo que efectivamente estaba saliendo. Habíamos tenido un crecimiento económico, 2,7 creo que dio, de 0,9 el mes anterior. Y la gente como que salió a defender esa postura y ahora efectivamente salió que en octubre cayó de vuelta la economía. En septiembre cayó de vuelta la economía, 0,3. ¿Cómo estás viendo eso? Mirá, yo vi ese debate con Leandro Renú, ¿no? Y me parece, está bien, uno puede mirar distintas cosas, ¿no? Pero lo que no dice Sicarelli de esto es que no sé, nosotros tuvimos una inflación de 25. Es como, te dicen, te voy a llevar a un tratamiento para que bajes de peso, pero primero te vas a comer todas estas cosas, te voy a engordar 15 kilos y después vas a ver cómo bajás. Y claro, bajás 1 kilo y decís, buenísimo, bajé 1 kilo, bajé 2 kilos, bajé 3 kilos, pero vos habías subido 15 antes de eso, ¿no? Sí. Eso también es lo que pasa. Nosotros estamos con una crisis, un ajuste tan grande que te explotaron todas las variables. Y cuando ves una mejora chiquitita parece buenísimo, pero es como dice Milei, ¿viste esto? No, el salario le está ganando a la inflación. Quizás en los últimos datos el salario estuvo un poquito más arriba la tasa que la inflación, pero vos venís de perder 27 puntos de salario. Entonces, que le ganes por un punto, eso es lo que digo del argumento ellos arrancan de Sicarelli, a contar ¿no? todo a partir de enero. Febrero, más o menos. Diciembre es como si no hubiese existido, o si fuese Massa, o de otra cosa. Pero Sí, siempre es Massa. El masazo, decía. El masazo. Pero lo que quiero decir es que si vos comparás desde ese punto, y bueno, sí, alguna mejora hay. Ahora, no son mejoras contundentes ni tampoco sostenibles. Yo me acuerdo a principio de año, todos mis colegas decían, ¿cómo va a ser la recuperación? Entonces decían, va a ser una B corta, va a ser una pipa de Nike, ¿no? El cosito así. La W decían también. Yo lo que dije desde el principio, dije esto va a ser una I latina, o sea, va a caer y anda a buscar dónde queda el punto. ¿no? Totalmente trágico. O sea, viste, y a lo sumo después te viene una L, claro, o sea, estancamiento. la L leí. Pero la verdad que se dieron esos debates, entonces
Entiendo que algunos quieran buscarle algún lado positivo, seguramente algún lado positivo podés encontrar, pero lo cierto es que hoy la economía argentina, el tejido productivo se está rompiendo, la apertura de las importaciones que piensan hacer en ahora en adelante nos va a traer muchos problemas para la industria local, los salarios siguen muy mal, los toda la ingresos parte en financiera general. que ellos festejan, riesgo país, bonos, ¿en qué momento podría mejorar algo de No, la es que situación de eso la no gente? derrama, ese es el tema. Ellos, y cuando vos decís, y si sale bien, sí, le puede salir bien a los bonistas, a los inversores que la están levantando en pala realmente, están haciendo un carry trade en dólares gigantesco, o sea, están ganando mucha guita. Pero claro, el eso- área de Toto. Claro, pero eso no derrama, no es que vos ves esa guita y después, bueno, va a haber más consumo o va a haber más industria. No necesariamente, porque esos son capitales especulativos que están especulando y donde acá no haya más negocios se van a ir a otro lado a hacer negocios. Sí, además no tienen, muchos evaden, o sea, me imagino que no es que Sí. decís, buenísimo, se queda en el país y nuestro PBI crece con los Medio que ni bonistas. siquiera necesitan evadir demasiado porque este gobierno les bajó los impuestos a los bienes personales. El Me guardián. está picando. El guardián salió a ver ahí, pasa algo. No, les bajaron el impuesto a los bienes personales, hicieron un Sí. blanqueo, Que muy borraban los generoso. datos, decían en un momento. Borraban la base de datos de los que blanqueaban, insólito. Entonces digo, ni siquiera, pero también, como vos decís, evaden o se cambian el domicilio fiscal para no pagar impuestos, como hizo Galperín. Por eso digo, no derrama, eso Claro. no cae. Hay una cosa que es que igualmente, o sea, por más de todo eso, hay un consenso, digamos, de que el tipo está ordenando la macro. O sea, como que vamos encaminados a tener números estables, digamos, en pos de... El orden fiscal. No, claro, el orden fiscal, tener superávit, ahora que encima tenemos el gasoducto, vamos a tener superávit energético, etcétera, en comparación, digamos, de lo que eran, no sé, el precio de las tarifas. Todo eso es como un ordenamiento macro en términos generalizados, también haciendo un paralelismo con todo lo que había en 2023, si se quiere. Vos venís armando, o estás ahí paseando la ciudad con Mariano Recalde, tenemos que pensar... La pregunta es difícil. Tenemos que pensar en cómo vamos a agarrar esto. Si al tipo le sale bien o tenemos que pensar en cómo vamos a agarrar esto si al tipo le sale mal. Yo creo que tenemos que pensar cómo vamos a recuperar el daño que va a dejar Milei en la economía en un sentido muy amplio. El daño que está recibiendo el Estado, que es Sí. tremendo, el descalabro que está haciendo. Un daño en el tejido productivo, que lo ves con persianas bajas de negocios que están cerrando. Y ese es un capital que se pierde porque es muy difícil emprender, abrir un negocio, invertir, etcétera. No es fácil, no es algo que haces de un día para el otro. Necesitas un montón de condiciones de estabilidad para poder hacerlo y además la decisión. Y además también un empobrecimiento muy grande. O sea, cuando nosotros decimos que la pobreza es del 55% o que hay 1 millón de pibes que se va a la cama sin dormir, sin comer a la noche, 1 millón más que el año pasado, no son números. O sea, chicos, ustedes imagínense no tener para cenar, que te tengas que ir con hambre a dormir a la cama. Digo, esos son chicos que al otro día no van a poder jugar al fútbol de la misma manera que jugaban el día anterior, que no van a rendir en la escuela. Muchos jóvenes que van a tener que dejar la escuela para ponerse a hacer una changa y ayudar en la casa o cuidar a los hermanitos mientras los padres salen a laburar. Digo, eso es algo que uno suele mirarlo como, bueno, las variables macro suben, bajan, suben, Sí, a bajan. ver la estadística de la pobreza. Sí, Claro, sí. pero son cosas que también tienen, o sea, menos educación es menos capacidades intelectuales para pensar y para hacer una sociedad libre en el sentido amplio Sí, y mucha verdadero de gente la que cabeza. tiene que dejar la carrera para conseguir un segundo trabajo también. Sí, totalmente. O también estás sobreocupado con un montón de trabajo y no tenés tiempo para no sé, para charlar, para pasear, para leer un libro, para disfrutar, ¿no? Sí, no solo sobrevivir. Sí, por eso digo, es como que eso también es un empobrecimiento cultural, social, del tejido social que nos nutre y que nos empobrece como sociedad. Y esas cosas para mí también son importantes, porque esas son las cosas que, digo, uno habla en economía, decís la industria, el agro, el gasoducto, etcétera. Pero la sociedad también se va empobreciendo y la verdad que, no sé, la angustia que tienen los jubilados que no llegan a comprarse los remedios porque no le alcanza la guita, son cosas que te atraviesan, ¿no? Que te atraviesan. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho
en cómo reconectar también con la gente, porque por algo el 56% votó a Javier Milei, ¿no? Un Sí. tipo Sí. que venía con una motosierra y te decía cosas delirantes, ¿no? Porque decía que iba a quemar el Banco Central. O sea, decía cosas delirantes realmente. Y si tanta gente lo votó a él, quiere decir que la oferta que había del otro lado Claro. tampoco era tan atractiva. Entonces yo en ese sentido digo, bueno, vos me preguntás cómo hacer. Bueno, hay que reconectar un poco, ver qué está pasando, cuáles son las demandas que vienen y qué se puede ofrecer ante esas demandas que tenga un sentido, ¿no? No para decir, bueno, yo te doy lo que vos me pedís, sino cómo transformamos eso en algo que nos sirva y que esté bueno para adelante, ¿Y ¿no? cómo se transforma sin que te contamine? Contaminar no es una palabra que me gusta, pero sin que las palabras y las teorías de ellos a veces entran en el campo, si se quiere, nacional y popular muy amplio, y uno empieza como a hablar de repente en sus propios términos, ¿no? Como, bueno, en realidad habría que recortar acá, o sea, ¿cómo se hace también para volver, si se quiere, con otra estrategia económica que no tenga que ver con los mismos pretextos o los mismos propósitos tácitos que empezamos como ahora a discutir de este lado de repente, ¿no? Sí, a mí me parece que hubo muchos discursos que entraron, o sea que el peronismo, el ajuste no es una cosa que esté en su léxico, y sin embargo muchos colegas míos de este lado, digamos, del mundo decían había que ajustar. Sí. Había que ajustar, y es como si hubiera un consenso con eso, ¿no? Sí. Pero digo, uno puede discutir teóricamente 10.000 cosas, pero el ajuste que plantea Milei es un ajuste que viene en la mano de decir había un Estado despilfarrador que alimentaba la casta política y que se iban de joda con la guita, con la tuya, ¿no? Entonces, eso también entra en escena, y vos cuando decís eso es como si estuvieras validando en esos términos cosas que realmente no eran así. Nosotros cuando se desajustó un poco la macro, bueno, en la pandemia se emitieron 7 puntos de PBI. Sí. 7 puntos de PBI. ¿Por qué se emitió? ¿Porque éramos degenerados fiscales? No, se emitió porque había que pagar el ingreso familiar de emergencia, los salarios para las empresas ATP. privadas, el ATP, comprar vacunas, hacer hospitales modulares. O sea, digo, hubo que hacer un paquete de contención del COVID que costó 7 puntos de PBI. ¿Y cuál era la alternativa a eso? ¿Cuidar la caja? ¿Y que te pase como en Ecuador, que se apilaban los cadáveres en la calle? ¿Se entiende? No son discusiones abstractas. Hoy tenemos hace 10 meses superávit fiscal. Sí. ¿Y para qué sirve? No lo estamos viendo. Para juntar dólares para pagar la deuda. Es para lo único que se va a usar esa plata que se está juntando en las arcas del central. O para pagar las inversiones en bonos de los especuladores. Eso no va a ir a hospitales, no va a ir a escuelas, no va a ir a ningún plan social ni a engrosar los ingresos de los jubilados que se están matando de hambre. Entonces digo, ¿y qué? ¿Ahora tenemos que festejar que hay superávit fiscal, como hace Milei? ¿Se entiende lo que quiero decir? No son discusiones en abstracto. Claro, pero hay una cosa, yo siento que es como que nosotros estamos pasando por arriba la idea de que tuvimos una inflación muy alta y por ahí nosotros decimos, sí, es verdad, fallamos en lo político, fallamos en lo comunicacional, pero teníamos una inflación altísima de casi 300 puntos, digamos, a fin del año pasado. 211. Y cuando decíamos eso, no entendíamos a la inflación, digamos, como la principal variable de ajuste para la sociedad, ¿no? O sea, ahora lo que pienso yo y lo que venía discutiendo con la gente es, claro, o sea, en realidad la mirada que tiene la gente del gobierno en abril, en mayo, era negativa, pero de la política económica que llevó hasta el día de hoy, ahora el tipo efectivamente evalúa que es positiva, ¿no? O sea, ya no... Cambió eso, cambió de mayo a hoy, cambió la mirada que tenía la gente de qué era lo que estaba haciendo efectivamente, porque la inflación fue 4, 3, tanto, 2,7. O sea, hay un nivel de estabilidad que te brinda tener una inflación estable justamente, que la gente efectivamente lo está valorando y lo podemos ver al tipo sabiendo que hay todo eso de fondo, digamos, la gente que lo valora positivamente porque tiene la posibilidad de salir a putear la Victoria Villarroel, etcétera, digamos, y hacer los jueguitos que él quiere hacer más en lo cotidiano. ¿No pensás que es como, bueno, no es solamente decir teníamos que emitir, bueno, teníamos que tener tanto, sino que el déficit fiscal, bueno, en segunda instancia genera esa emisión monetaria,
que no es como que estamos saltando una discusión ahí, no es como que falta algo. Falta... Mirá, yo entiendo lo que decís, de hecho, ustedes son jóvenes, pero yo a los 11 años, en el 89, le escribí una poesía a la inflación. O sea, Ay, imagínate no, me muero. una nena de 11 que le escribe una poesía a la inflación. Estábamos hablando del increíble. 89, donde las tasas de inflación no eran los Sí, 300 que estábamos diciendo recién, sino que eran 1000%. O sea, vos te ibas al supermercado a la mañana a comprar esta latita y te salía 1000 pesos, a la tarde te salía 1200 y al día siguiente 1500. Sí. Eso pasaba, ¿no? Era así. Entonces, lo que te quiero decir es que en la Argentina tenemos una historia con la inflación que es como vos describís, en donde tenemos miedo de que aumente. De repente, yo ayer contaba en una presentación del libro que vos tuviste, que yo voy y le abro las alacenas siempre a mis tías, a mis viejos, para ver en qué están ahorrando, porque tienen ese comportamiento y van y compran aceite, harina, galletitas, ¿viste? Todo lo tienen guardado, pues es la manera de cubrirse. Entonces, sí hay un factor muy desordenador de la inflación, que te desordena, que vos decís cómo voy a hacer, cómo ahorro, quiero ir de vacaciones, en qué guardo plata. Nos hizo convertirnos en tener dólares a nosotros todo el tiempo. Y además después vino otro trauma, que fue el 2001 con el corralito, que vos decías, bueno, tenía mis ahorros en el banco, vinieron unos locos, no pude sacarlos, me lo especificaron, perdí un montón de guita. Entonces, al trauma que tenías de la inflación se le suma el trauma de tener la plata en el banco. Entonces, ¿qué tenemos? Ahorros en dólares en el colchón o fuera del sistema financiero, ¿no? Y entonces eso también es un problema, porque nosotros tenemos más de 300.000 millones de dólares. O sea, imagínense, más de 300.000 millones de dólares fuera del sistema. Y imagínate si eso estuviera en el sistema y estuviera generando créditos, estuviera generando inversiones, estuviera poniéndose a rodar, ¿no? La estabilidad que tendríamos con la moneda, todo. Entonces, yo entiendo lo que vos decís y es un problema que viene de hace mucho tiempo en la Argentina, que no se ha podido resolver, que nadie lo ha podido resolver, pero que esta tampoco es una resolución. Porque este tipo de cambio trazado que tiene Milei, que pende de un hilo también, cuando se rompa eso, o sea, él devalúa un poquito así y va a haber inflación. La economía empieza a crecer y va a haber inflación. ¿Por qué? Porque la economía argentina, cuando creces, te importás. Y eso ya te tracciona el aumento de costos. Digo, entonces, esto es también un poco ficticio en un punto y está de la mano de una recesión muy grande, de una caída de las importaciones gigantes, de un tipo de cambio pisado artificialmente. Entonces, lo que quiero decir es que a mí lo que más me preocupa de eso es que el problema de fondo no está resuelto. Claro. Y que va a volver ese síntoma de nuevo. El síntoma una vez que devaluemos, digamos, decís vos. Sí. Pero vos, o sea, el otro día hablaba con Alejandro Barrios y me decía, si nosotros devaluamos, el traslado a precios no sería igual que en las devaluaciones posteriores, ¿no? Porque el consumo está bajísimo. Está muerto, sí, Ajá. está pinchadísimo. ¿No crees que...? O sea, yo en realidad lo que me pregunto es la valoración que tiene la gente al respecto. Es como que nosotros estamos discutiendo, efectivamente hay una caída del consumo, un 11% más de pobreza, un 8% más de indigencia, los salarios están por el piso, todavía no recuperaron, pero no estamos discutiendo la valoración general que tiene la sociedad y la gente al respecto, ¿no? Mira, yo creo que no hay la gente valora, Sí, bueno. no, hay distintas valoraciones. Yo creo que los que no están llegando a fin de mes o la mayor parte de su salario va a pagar un alquiler que se hizo carísimo o que le pasó la factura de luz, le pasó de 5.000 pesos a 60. O sea, a mí me pareció, mis viejos son jubilados de la mínima y viven en Misiones. Imagínate 40 grados de calor O sea, a la Misiones, sombra, pueblito, ¿no? ¿no? En el verano el aire acondicionado lo tienen que usar porque no puede ir a dormir si no prender el aire acondicionado, un ventilador. Y la boleta de luz les viene gigantesca desde el cambio de las tarifas. O sea, con la jubilación ellos no la van a poder pagar. O sea, la pago yo, obviamente, ¿no? Pero digo, los que no tienen a la hija, el sobrino o alguien que los ayude, están en la lona. Entonces, digo, esa valoración, quizás dicen, sí, bueno, no hay inflación, pero yo no llego a ningún igual. lado. No es que no llego a fin de mes. La gente no está llegando a mitad de mes. Leandro Renault siempre pone los datos de de las cámaras de comercio y Sí. estas cosas que te mostraban hace unos meses que el 15 ya todo el mundo está usando la tarjeta de crédito, todo el mundo que tenía, o alguna billetera virtual o lo que sea, y que ahora ya la gente ya está con el fiado o que redujo y se pasó de la primera marca a la cuarta marca. Entonces yo creo que sí hay una valoración de esto de sí, yo no lo niego y por eso te hablaba de que tenemos un trauma inflacionario que venimos arrastrando hace un montón y hay una valoración en se detuvo esto.
¿qué pasa? Quiere hablar de la inflación. Pero que también creo que hay un montón de gente que no lo está valorando tanto porque lo está sufriendo por otro lado. Entonces te estabilizó la inflación, pero te desordenó el resto. Claro, o sea, ¿no? eso no significa que llegues. No significa que llegues. Y sinceramente digo, digo, para mí es un problema la inflación. Y es un problema porque te desordena todas las cuentas, vos no podés planificar, no podés, no sé, hacer una compra para tu negocio porque no sabés después si lo vas a poder reponer o qué precio armar y eso te descompagina todo. Pero a mí lo que me da cosa es que esto no es una solución de fondo. Pero si quieren soluciones de fondo, a ver cómo cierro esto. Sí, pueden ir a leer el libro Motosierra Confusión. No, que tampoco. No existe la solución. En la tapa dice Que cómo estamos- recuperar la economía después de la crisis. A ver. Claro. Ahí está que escuche. Que ahí está Kikuchi, que también está acá, que está con el libro. No, pero sí que tengo entendido que hay un cierto Sí, hay planteo de, bueno, ¿qué se hace hay algunos de este planteos. lado del mundo? Uno de los planteos que para mí es uno de los más importantes es que nosotros estamos viviendo hoy una redistribución de la riqueza fuertísima. Se está pasando un montón de guita a un sector muy concentrado. Y además el Estado se está haciendo pelota. Entonces, si querríamos, si quisiéramos volver, no vamos a tener dónde ajustar. Así que los enamorados del ajuste no van a poder ajustar nada, pues no va a haber en qué ajustar. Y va a haber que hacer un shock redistributivo también. Y eso significa pelearse con gente con mucho poder. Y entonces ahí hay que tener fuerza, estar seguros y seguras de hacia dónde ir. Porque va a haber que tocar intereses que son difíciles. O sea, un Marcos Galperín, fíjate que es el tipo más rico de América Latina y se sigue llevando subsidios por una empresa que no los necesita. Y que no está radicada acá. 100 millones de dólares por año, que es equivalente al presupuesto del funcionamiento de la universidad entero. O sea, con esa plata vos ponés en funcionamiento la universidad, las universidades, todo el sistema universitario argentino. Y él se lo lleva, no lo necesita. Es insignificante para él y igual no va a renunciar a eso. Entonces hay que ir a sacárselo eso. Sí. ¿No? Bueno, digo así muchas Totalmente cosas. desalentador el programa. No, me encanta. Pará, es al revés. A mí me da ganas de hacer la revolución ya. Yo quiero ir a sacarle la plata a esos ricachones Eso queremos. malvados. Bueno, Eso ¿Dónde está queremos. Robin ¿dónde se puede Hood? comprar el libro En para cualquier cerrar? librería. Perfecto, En bueno. Cualquier En librería. cualquier librería en todo el país. Buenísimo. Fue Así Mercedes que- Alessandro. Te esperamos acá otro día. Sí, así que claro, muchas gracias por venir. claro. Vamos a un pequeño tema y ya Gracias. venimos.